Gobierno de México. Muy bien. Quiero informar que el día de hoy vamos a presentar al Congreso nombramientos. Algunos no requieren de la ratificación del Poder Legislativo, tienen que ver con decisiones del Ejecutivo. Informo que la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, va a ser la Coordinadora General de Puertos y Marina. Ya los puertos pasan a la Secretaría de Marina, la SAPI, y la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, va a ser la Coordinadora General de Puertos y Marina. Sustituye a Rosa Isela Rodríguez Velázquez, que, como ya se informó, actúa como secretaria de Seguridad Pública del Gobierno federal. También dos preguntas. Relacionada a este fin de semana, finalmente se concreta lo que usted decía, la cuestión del PRIAN, bueno, se le suma el PRD. ¿Qué opinión le merece que finalmente, ahora sí, incluso por ahí hay un spot del partido político que lo trajo aquí a Presidencia de la República, que menciona que finalmente las máscaras se han quitado? ¿Qué opinión le merece esto? Y un último tema, si me permite. Pues ya lo dije, ¿no? Sí genera cierta satisfacción el tener la razón. En este caso no duele tener la razón. Siempre sostuvimos de que eran lo mismo. Se engañó por mucho tiempo, pero como decía Lincoln, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Entonces ya quedó al descubierto de que son lo mismo, defienden la misma política antipopular, entreguista. Se unieron para imponer el modelo neoliberal, para privatizar, saquear, imponer un régimen antidemocrático, corrupto, que llevó al país a una grave crisis económica, social, una crisis de pérdida de valores, porque durante todo el periodo neoliberal en que ellos dominaron, lo principal era el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Era robar y robar y robar. Y ahora que se está llevando a cabo una transformación, un cambio, pues no se aguantaron los dominó el ansia
Ambición, presidente. Y deciden quitarse la máscara y unirse. Es un hecho, la verdad, histórico, porque oficialmente se unen el PRI y el PAN. Antes se daba de facto la alianza, de hecho, pero ahora es legal, formal. Entonces sí es interesante, ¿no? Para incluso estudiosos de la ciencia política, en particular los estudiosos de la formación de los partidos políticos en México, en el mundo, los teóricos sobre partidos políticos. No solo Duverger, sino los estudiosos de México, sobre la formación de los partidos. Ya murió uno de los mejores estudiosos del PRI, Luis Javier Garrido. Es una tesis de doctorado en Francia sobre el surgimiento, el nacimiento del PRI. Todavía vive mi maestro Octavio Rodríguez Araujo, también estudioso de la formación de los partidos políticos. Ahora es maestro emérito de la facultad, pero esto yo creo que no lo imaginaba así, porque se funda el Partido Comunista en 1919, si la memoria no me falla. Así es. Luego el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que agrupa todos los partidos regionales surgidos después de la Revolución. Plutarco Elías Calles los junta y se funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR, 1929, que es el antecedente del PRI. Luego, ese partido se transforma y es una época distinta porque gobierna el general Cárdenas y se convierte en Partido de la Revolución Mexicana, PRM, 1938. Es interesante porque al año siguiente, 1939, para oponerse a la política cardenista, a la política popular, patriótica del general Cárdenas, para oponerse a la expropiación petrolera, surge el PAN un año después de la expropiación, 1939. Luego, el Partido de la Revolución Mexicana se vuelve a transformar en 1946, ya con el nombre del PRI. Y yo sostuve que la llegada de Salinas significó la alianza de facto
entre el PRI y el PAN. Y a partir de ahí viene una etapa nueva, que es el PRIAN. Entonces, desde entonces vienen haciendo acuerdos apuestan a la llamada alternancia con la idea de mantener al mismo régimen, con un partido o con otro. Entregan la primera gubernatura, no quiere decir que no hayan ganado los panistas en Baja California, pero les permitieron, les dieron facilidades, no les pusieron tan fuerte el pie del acelerador en el fraude, como se hizo en Michoacán en aquel entonces. Entonces, la primera gobernatura era para demostrar que había pluralidad, simular. Y a partir de ahí, pues los acuerdos, hasta el último acuerdo de la reforma energética, de la reforma fiscal, de la reforma educativa, todo esto en el Congreso. Mientras una minoría se dedicaba a saquear. Entonces, se logra el triunfo nuestro en el 18, se inician los cambios, que son muy profundos, porque, por solo poner un ejemplo, durante todo el tiempo que ellos estuvieron, la corrupción no era ni siquiera delito grave. Y ahora hicimos una reforma para que, de acuerdo a la Constitución, la corrupción se considere delito grave. Se hizo una reforma al Código Penal. Antes, en el régimen neoliberal, pues los que mandaban no pagaban impuestos. Entonces ahora pues tienen que pagar los impuestos. En 2 años hemos cobrado impuestos pendientes por 750,000 millones de pesos. Entonces, todo esto los tiene muy molestos. Es también lo mismo de los medios de información, no de todos, pues, pero eran parte de la clase dominante del grupo que mandaba en México, una especie de oligarquía. Entonces ahora queremos que haya en México una auténtica democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Y esto, pues, los tiene pues muy inconformes, molestos, y los lleva a quitarse las máscaras y a decir:
sí tal como son, ¿no? somos lo mismo y qué. Es muy bueno esto porque se termina con la simulación.